Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio en realidad a la tercera unidad de nuestra diplomatura en Filosofía de la Liberación y a esta primera clase que nos va a ofrecer el doctor Enrique del Percio, que bueno, que ella es amigo, es colega. eh, y es un referente, digamos, ¿no? Tanto para quienes estamos en el camino de la filosofía de la liberación, como, bueno, para temas en derecho, donde, bueno, está justamente pensando las aplicaciones latinoamericanas y decoloniales, y bueno, con la influencia de todos los maestros que venimos viendo en esta diplomatura, un poco pormenorizadamente cada quien. Son muchos, seguiremos en las próximas cohortes avanzando en cada quien, pero la verdad esta cohorte con este programa donde cada filósofo de la liberación tiene al menos una clase, nos ha venido muy bien para este marco que ahora nos empieza a permitir ver nuevos temas, ¿sí? Como lo planteaba Mario Casalla en el módulo 2, de los debates, los temas, ¿no? Que aún están pendientes desde esta matriz que es la filosofía de la liberación. Así es que bueno, querido Enrique, bienvenido, muchas gracias una vez más por ser parte. Y ahora le doy la palabra a Luciano, que va a hacer la presentación más formal. Bueno, muchas gracias Nadia, de nuevo desde el Instituto Escanone de la Universidad de San Isidro. Les doy a todos, a todas la bienvenida a este nuevo encuentro. Me toca la difícil, por no decir casi imposible, tarea de presentar a Enrique del Percio en unos pocos minutos y no robarle los minutos que tenemos para escucharlo. Así que simplemente comentar dos o tres datos. Lo primero, evidentemente, es que es el rector de la actual rector de la Universidad de San Isidro, donde creó el Instituto de Estudios Filosóficos, Teológicos y Sociales, Juan Carlos Escanone, que cobija esta diplomatura, y además que lleva el nombre de quien fue inicialmente su maestro y luego, por términos del propio Escanone, un colega, y probablemente actualmente sea uno de los principales pensadores que ha recreado muchas de las ideas de Juan Carlos. Solo tres pasos de su largo camino formativo. Inicialmente, su primera formación es en abogacía, es especialista en sociología jurídica y de las instituciones, y finalmente doctor en filosofía jurídica por la Universidad de Buenos Aires en todos los casos. Por mencionar solo dos o tres puntos de su larga experiencia docente, es justamente profesor de Sociología Jurídica y de la Dominación en la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Católica de Córdoba, cátedra que creó Mario Casalla y Juan Carlos Escanón en el Colegio Máximo, donde fue también director del doctorado en filosofía, profesor de políticas y prácticas educativas en la Universidad de 3 de Febrero, y podría así, mencionando todas las charlas, conferencias, clases de posgrados e investigaciones en universidades del extranjero, podría ocupar casi toda la clase. Hablando de su producción, me limito a mencionar algunos de sus varios libros. Tiempos modernos, una teoría de la dominación, con una primera versión en el año 2000 y varias reediciones, incluso una más actual con el cambio de título, Tiempos modernos, que actualizó. La condición social, consumo, poder y representación en el capitalismo tardío, 2006. Política o destino, 2009. Y quizás una de sus publicaciones más potentes, más reconocidas, publicada en 2014 por la editorial Siccus en la primera edición, Ineludible Fraternidad, Conflicto, Poder y Deseo. En lo que respecta a nuestro tema de la diplomatura, quizás lo más importante, hay que mencionar que es miembro de la Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales, ASOFIL, que es considerado por muchos como uno de los máximos representantes de la segunda generación de la filosofía de la liberación en Argentina, que ha forjado una metodología propia que él denomina
indisciplinar o trabajo indisciplinar, donde combina ideas de la analéctica dusseliana y otras que probablemente hoy pueda hablar, y que sin duda alguna es uno de los exponentes más lúcidos de la filosofía jurídico-política latinoamericana, en diálogo con las obras de Scanone, Dussel, Kusch y otros y otras pensadoras nuestroamericanos. En la clase de hoy, como dijo Nadia, inaugurando el módulo 3 de nuestra diplomatura, le hemos pedido el tema repensar la democracia, el derecho y el Estado después del contrato social. Conociendo por arriba la apretada agenda de Enrique, el agradecimiento entonces es doble por el espacio que nos regala para esta clase. Todo tuyo, Enrique, la palabra y de nuevo, muchas gracias. No, soy yo el agradecido. Bueno, te agradezco en primer lugar, querido Luciano, por tu generosidad en la presentación. Siempre cuando uno presenta amigos o es presentado por amigos, se corre el riesgo de generar una expectativa demasiado alta en función de esto, pero bueno, sé que viene del cariño y el cariño no es objetivo, así que no voy a pedir objetividad en la presentación. Y realmente además un gusto encontrar acá, estoy viendo varias caras y en algunos casos no veo las caras, pero sí los nombres de gente querida y amigos y amigas, así que realmente gracias por este momento de encuentro. Y voy a procurar cumplir con el pedido del tema. Una cuestión que me gustaría conversar con ustedes antes de meterme en tema directamente es que es una cuestión que yo muchas veces conversé con Scanone, con Enrique Dussel, con Mario Casalla, con Dina Picotti, con Alcira. ¿Por qué, siendo que el Estado y el derecho son temas centrales para entender la sociedad, para entender el poder, para entender la política, no había sido abordados por la primera generación como temas centrales en sus indagaciones? Fueron varias las respuestas que había ido recibiendo. La verdad es que ninguna me había convencido mucho. Mario directamente me decía, bueno, eran tantos los temas que teníamos para abordar que esto es uno de los temas que les queda a ustedes, la generación siguiente. Pero hay algo que aquí llama la atención, y es que esto que yo al principio, cuando empecé a acercarme a la filosofía de la liberación, allá a mediados de los 90, viniendo en mi caso, de la sociología jurídica y la filosofía jurídica, que en realidad yo andaba todavía por Naciones Unidas, estaba acercándome al mundo de la academia, veía como raro que no lo abordaran. Pero después empecé a darme cuenta que esto que yo le exigía a la filosofía de la liberación en realidad es una deuda que tiene la filosofía en general. En prácticamente ninguna facultad de filosofía de ningún lugar del mundo, la filosofía del derecho y la filosofía del Estado ocupan un lugar central. Generalmente son vistas como la filosofía del derecho y del Estado en Hegel, o la crítica a la filosofía del derecho y del Estado en Marx. Aquí lo que se estudia es Marx, es Hegel, pero no el Estado, no el derecho. Y esto que llama la atención, si aparece la asignatura Filosofía del Derecho, Filosofía del Estado, aparece como asignatura optativa y una materia no de las centrales. Y esto llama la atención, dado que desde Aristóteles y Platón, incluso digo dentro del canon eurocéntrico, desde Aristóteles y Platón hasta Habermas, todos los grandes filósofos han tomado al derecho y al Estado como tema central. Esto llama la atención, ¿no? Llama la atención que en las facultades de Derecho de casi todo el mundo, quienes dictan la asignatura Filosofía Jurídica sean abogados o abogadas. Pero lo mismo pasa en Sociología. Son muy pocas las carreras de Sociología en el mundo, digo, donde la materia Sociología Jurídica existe. Y prácticamente no hay ninguna donde ocupe un lugar central. Aquí está Maximiliano Minini, que fue el artífice de que la materia sociología jurídica aparezca como optativa en la carrera de sociología de la Universidad de San Martín, y tengo entendido que fue la primera vez en la Argentina que aparece la materia dentro de una carrera de sociología. Hoy hay más, pero no como centrales. ¿Podemos pensar seriamente la sociología sin pensar al derecho
como un elemento central y sin pensar al Estado como un elemento central. Yo doy en ciencia política de la UBA una materia que se llama Estado y Derecho. Y es una materia que es obligatoria solo para una rama, de las 3 ramas en que está dividida la carrera. Y esto me llama la atención, porque ciertamente ven algo de Carl Schmitt, ven muy poquito de Kelsen, casi nada de Heller, digo siempre ciñéndome al canon eurocéntrico. No pretendo que se incorporen a otros autores, porque ya sabemos muy bien que no se incorporan. Pero llama la atención que incluso dentro del canon, las carreras de ciencia política no tengan el debate. Sí tienen sobre el Estado, pero sobre el derecho como tema, poco y nada. Lo mismo va a pasar con otras carreras, ¿no? En cambio, en las facultades de Derecho, donde se estudia sociología jurídica, no en todas las universidades está, no casualmente la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina no tiene sociología jurídica, tampoco tiene la carrera de sociología, ¿no? Pues sabemos que esto es la conciencia crítica de la sociedad y complica. Pero donde tenemos sociología jurídica está dictada por lo general por abogados. No tengo una respuesta para esto, pero aventuro una hipótesis. Schiavone, el autor de un libro muy interesante que se llama Use, y el subtítulo es La invención del derecho, explica que el derecho romano está publicado en Argentina, si les interesa, por Adriana Hidalgo Editores. Es un libro así de gordo, pero que vale la pena. No se los muestro porque, como les comentaba, me mudé hace poquito, tengo todavía todos los libros en caja. Si no, sería uno de los que hubiera mostrado acá, porque es muy recomendable. Y lo que le explica es que el derecho romano no existió jamás. Que nosotros, los abogados, cuando estudiamos derecho, en la época, ahora en muchas facultades ya no es obligatorio el derecho romano, pero cuando yo estudiaba sí lo era. Y nos enseñaban el derecho romano como si hubiera existido. Y lo cierto es que lo que estudiábamos como derecho romano fue una digestión, es decir, un digesto de una serie de comidas más o menos mal hechas que se hicieron, o bien hechas, depende cómo se mire, que se hicieron en los tiempos de Justiniano, siglo VI después de Cristo y en Bizancio. Es decir, cuando Roma, ya la Roma occidental hacía tiempo que había dejado de existir como sede del imperio, y donde además lo que hace Justiniano es tomar a una serie de autores de la Roma, del imperio, de la Roma occidental, llamémosla, entre el siglo III a.C. y el siglo III después de Cristo, es decir, que cuando se hace esta digestión, este digesto, ya hacía por lo menos 300 años que habían muerto los últimos, ¿no? Autores que tomamos acá. Es como si nosotros pensáramos, para pensar el derecho actualmente, autores del año 1720, por ejemplo, y de otras latitudes. ¿Qué fue lo que pasó? Que Justiniano recupera Cartago, él cree que el imperio romano va a poder reconstruirse entre Oriente y Occidente, y entonces dice, necesitamos un derecho común a todo el orbe que el derecho romano, que Roma va a volver a regir desde Bizancio. Y como él era platónico, tenía una concepción totalmente ahistórica del derecho. Y entonces le dice a sus asesores, también platónicos, vean cuáles son las grandes ideas que hubo en Roma, sistematícenlas de acuerdo a 10, se les ocurre platónicamente que tenían que ser 10 áreas o 10 ramas, y ahí las sistematizan. Y sistematizan lo insistematizable, porque fueron 600 años de debates, de intereses cruzados, y esto queda ahí, esto queda ahí. El propio Justiniano, ni siquiera él puede llegar a aplicar este derecho, y cuando muere Justiniano nadie lo aplica. Se recuperarán a partir del siglo XII, pero sobre todo del siglo XIII, algunos aspectos del ius publicum, de la parte del derecho público, que de alguna manera tenía que ver con la cuestión del imperator, algunos institutos del derecho de propiedad, pero se recuperan ahí,
sin profundizar. Pero ¿qué pasa? Explica Schiavone. En el siglo XIX tenemos entre la Revolución Francesa, digamos entre 1789 y 1848, hay una sucesión de revoluciones, tanto revoluciones políticas como culturales como económicas, la revolución industrial, etc. Esto va a generar una situación de incertidumbre muy grande, sobre todo por parte de la burguesía. Recordemos que son los tiempos donde Marx va a decir todo lo sólido se disuelve en el aire. Entonces, como todos los sólidos se disuelven en el aire, el sistema, la estructura de dominación va a necesitar algo firme en donde anclarse. Se va entendiendo esto, ¿no? Al necesitar algo firme en donde anclarse, se recupera esa idea que nunca existió del derecho romano y se la presenta como un derecho eterno, como algo que siempre ha sido así. De la mano de esto, entonces, una de las grandes estrategias de la estructura de dominación va a ser que el derecho romano se enseñe en las facultades de derecho, pero no en las facultades de historia. Porque si se hubiera enseñado en las facultades de historia, cualquier historiador diría, señores, esto no existió nunca. Aventuro, sin ningún fundamento, solo por intuición y por conocer más o menos los distintos programas de estudio de las distintas carreras en varios lugares del mundo. Cuando digo del mundo no digo solamente Europa y América, también me refiero a Asia, África, Oceanía, que esto más o menos es ver esta cosa en común, ¿no? De que la sociología jurídica, la historia del derecho, la filosofía jurídica, es cosa de abogados y de las facultades de Derecho y que no se estudia ni en filosofía, ni en ciencias sociales, ni en historia, aventuro que algo parecido puede pasar con los demás. Es decir, que si la gente de filosofía pensara el derecho y el Estado, a lo mejor habría muchos cuestionamientos. Lo mismo con la gente de sociales y demás. Y les cuento que cuando yo estaba en segundo año de Derecho, ¿hay algún abogado por aquí, además de Maxi y Ariel, que veo por ahí? Silvia. A lo mejor te pasó algo parecido. Yo estaba en segundo año, Derecho Civil, y el profe de Derecho Civil nos explica un instituto que ahora con el cambio de código medio cambió esto, pero la anécdota vale igual. Era la inhabilitación del pródigo. O sea, el pródigo es aquel que se gastaba toda la plata que había en la familia, ¿no? Entonces había que inhabilitarlo para que no se siga gastando toda la plata, había un procedimiento. Y segundo año de la Facu, un compañero le pregunta al profesor de Derecho Civil por qué se inhabilitaba al pródigo solamente y por qué no se inhabilitaba al avaro, siendo que el avaro también es muy peligroso para la familia. Un padre avaro impide que sus hijos compren los libros porque es avaro, que vayan a que disfruten de la vida porque es avaro, no pueden ni salir, ni tomarse una cerveza, ni nada, porque es avaro. Es decir, la familia la pasa muy mal. Y el profesor le contestó, pero enojado, eso vas a preguntarlo a la Facultad de Filosofía o a la Facultad de Sociología. Aquí estamos para conocer la ley. ¿Sí? De aquí la mayoría de los que veo somos argentinos. Oímos hablar todos y todas de la Constitución de 1949. Pues les cuento que en la Facultad de Derecho, en las facultades de Derecho, son muy poquitos los profesores de Derecho Constitucional que enseñan que hubo una Constitución de 1949. Para los amigos y amigas que no son de Argentina, estamos hablando de una constitución que planteaba la función social de la propiedad privada, que planteaba los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez, un montón de cosas bueno, que no eran del todo gratas para la estructura de dominación. Entonces, de esa constitución ni siquiera se habla, no sea cosa que haya chicos que digan, ¿y por qué? Estas preguntas no se pueden hacer. Bueno, es decir, dicho esto, eximo de responsabilidad a mis queridos maestros de la generación anterior de la filosofía de la liberación por no haber estudiado directamente el tema de la filosofía del derecho y del Estado, porque en realidad es un problema que atañe, que va mucho más allá de la filosofía de la liberación y que me parece que vale la pena señalarlo como problema.
Dicho esto, vamos a ver algunos, obviamente en una hora, que es más o menos la idea mía de la conversación, más una media hora después, o sea, la idea es a las 8, está bien, ¿no, Nadia? La idea es a las 20 tener terminado todo, entonces en función de esto no voy a meterme con todos los temas que habría. Con punteo de temas, después, si quieren, les paso alguna bibliografía. Algo ya le pasé a Luciano, pero después les paso algunos artículos y bibliografía de distintos temas que hemos ido desarrollando y trabajando. Aquí la idea es dar un panorama de alguno de estos aspectos. Pero sí tenemos que referirnos al aspecto central de cómo pensar el derecho y el Estado, es decir, al contrato social. Les pido disculpas a aquellos y a aquellas que ya han escuchado, me han escuchado en otros foros o han leído esto, porque no me gusta repetirme, pero este es un tema central que no tengo más remedio que para plantear desde dónde pensar el derecho del Estado que volver a hablar del problema del contrato social. Este mito del contrato social, en sus distintas vertientes, yo estoy pensando sobre todo en la de Hobbes, pero esto que voy a decir vale también para Locke, vale para Rousseau. Surge a partir de la consolidación de la burguesía como categoría social, cultural y ya política central en la Europa del siglo XVII. A fines del XV, pero sobre todo a partir del siglo XVI, cuando sobreviene el descubrimiento de Europa o el encubrimiento de América, para decirlo en los términos de Dussel, el oro, la plata, las mercancías que van desde América hacia Europa, que son tomadas por Europa, van generando que un tipo social que antes era marginal, mercaderes y banqueros, seguramente habrán leído, y si no lo leyeron, se los recomiendo, el libro de Le Goff, Mercaderes y Banqueros de la Edad Media, ¿no? Donde vamos viendo el carácter marginal que tenían estas profesiones, pero a partir de la cantidad de dinero, de la cantidad de metales, de la cantidad de mercancías que entran a Europa, bueno, empiezan a transformarse, etc. Entonces, el burgués va a tener que legitimar su centralidad. Para eso, lo primero que va a hacer es desmarcarse del resto de la naturaleza de una forma tajante. Ya a partir del entre el siglo VIII y VI antes de Cristo, lo que algunos autores como Jasper llaman la época axial, en toda esa gran masa que va desde Japón hasta Portugal y desde más o menos desde lo que hoy es, desde el África subsahariana hasta el norte de Europa, en toda esa gran masa, empiezan a aparecer una serie de pensadores, Confucio, Lao Tse, el profetismo israelí, los primeros filósofos en Grecia, etc. Una serie de pensadores que dicen, ojo que el ser humano no es lo mismo que el resto de la naturaleza. Pero no es lo mismo, no implicaba una separación tajante. El ser humano es parte de la naturaleza, aunque con especificidades. Pero ¿qué va a pasar en el siglo XVII? Veníamos de una sociedad veníamos, digo, donde surge el contrato social, ¿no? Es decir, en la península occidental de Asia, también llamada Europa. En esta parte vamos a ver que había una economía eminentemente agraria, sin grandes ciudades como las que sí había en América, en Asia, en el norte de África. No, es una economía eminentemente agrícola donde, si vos ves que de un limonero siempre salen limones, de un manzano siempre salen manzanas, de una perra siempre nacen perritos, vos vas a pensar naturalmente que de un conde siempre nacen condecitos, de un zapatero zapateritos y de un campesino campesinitos. Y si es mujer, nacerá una futura mamá y listo. ¿Se entiende esto? Es decir, aceptás que la naturaleza define todo. El burgués no puede aceptar esto, porque justamente el burgués dice, yo ocupo el lugar que ocupo, no por mi nacimiento, sino por lo que él cree que es el mérito, ¿no? El burgués generalmente es una persona que nunca se enteró de que el mérito son los padres. Y entonces, ojo, no estoy en contra del mérito, que no venga ahora ninguno a decirme, ¿por qué estos que están en contra? Estoy a favor del mérito, obvio.
pero tenemos que saber de qué se trata el mérito cuando hablamos de mérito. Bien, es decir, el burgués necesita desmarcarse del resto de la naturaleza. Por lo tanto, queda afuera del contrato social la naturaleza no humana. Más aún, lo humano no es naturaleza. Queda fuera del contrato social también la mujer, porque vamos a necesitar, poniéndonos en el lugar de los que hacen el contrato, ¿no? Vamos a necesitar que la mujer se encargue sobre todo de reproducir la mano de obra, de reproducir no solamente el sentido de parir gente, sino también de reproducir ideas, conceptos, valores, etc. Y para eso la vamos a meter adentro de casa. Tenemos mucha bibliografía, quizás la más accesible, aunque también criticada, pero en sus hipótesis centrales muy vigente, que son los libros de Silvia Federici, particularmente recomiendo aquí Talibán o la bruja, ¿no? Donde explica cómo durante el medioevo las mujeres estaban, usemos un término extemporáneo, estaban empoderadas, porque trabajaban juntas, no solo en la cosecha y en la siembra, sino diariamente, lavaban la ropa juntas, cocinaban juntas, etc. Con lo cual hay testimonios en toda Europa de chicas jóvenes que se casaban, que eran maltratadas por su marido, y ese marido era apaleado por todas las otras mujeres. Es decir, había una relación distinta. A partir de la modernidad, la mujer se domestica. La palabra domestica la estoy usando en un sentido etimológico, se hace del domus, la metemos adentro de casa a través de diversas estrategias. La más cruel de todas, sin duda, fue la casa de brujas. Y acá cuento algo a favor del derecho. Ahí la querida Alcira Bonilla me invitó para el 31 de octubre a dar una charla en el Congreso de Filo, donde voy a profundizar en esto, que aquí solamente lo señalo, en diálogo con varios amigos y amigas anarquistas que están allá en Juan. No nos olvidemos que la caza de brujas y la quema de brujas fue terrible en aquellos países donde no había Inquisición. En España, salvo las burrejas de Zugarramurdi en Navarra, que ahí sí quemaron a 200 y pico en un solo lugar, el hecho de existir Inquisición hacía que fuera dificilísimo quemar a alguien. ¿Por qué? Porque si el marido quería sacarse de encima a su mujer y quería acusarla de bruja, tenía que esperar que pasen los inquisidores por el pueblo, tenía que llevar testigos, tenía que demostrarlo. Y era todo un procedimiento que hacía que por lo general la terminaban quemando alguna que otra, pero después de muchísimas cuestiones. En cambio, en Inglaterra, en Alemania, donde no existía la Inquisición, bastaba con que el marido denunciara a esa mujer por bruja y la mujer esa y todas las amigas eran quemadas. Obviamente, no estoy de ninguna manera defendiendo la Inquisición, por favor. Lo que estoy diciendo es que siempre es mejor que haya instituciones a que no haya instituciones, aún las instituciones más aberrantes y más injustas. No voy acá a extenderme mucho sobre esto, aunque si quieren después volvemos. Pero el caso es que la quema de brujas va a ser una de las formas de meter a la mujer adentro. Incluso hay quienes piensan que el capitalismo va a ser más exitoso en Alemania o en Inglaterra porque quemaron a más mujeres. Por lo tanto, domesticaron a las mujeres más fácil. Dejó de haber la mamma italiana, la madre española, que son mujeres con mucho poder, ¿no? Y hay quienes dicen que el capitalismo tiene que ver con esto. No me parece muy serio, pero simplemente lo señalo. Bien, entonces dejamos afuera el resto de la naturaleza, dejamos afuera del contrato social a la mujer y dejamos afuera del contrato social a los negros y a los indios. Uso deliberadamente ese vocabulario, ¿no? Políticamente incorrecto, pero es como ellos los veían. ¿Por qué? Bueno, porque iban a ser esclavizados. Entonces, el contrato social deja fuera del contrato al resto de la naturaleza, a la mujer, a los no blancos, a los esclavos, pero no solo los deja fuera, sino que monta la estructura de dominación sobre la expoliación
prefiero usar no la palabra explotación para usar la palabra explotación hacia los que quedan adentro del contrato, los de arriba y los de abajo. Y prefiero usar, siguiendo a Naomi Klein y otros autores, la palabra expoliación para lo que queda fuera del contrato. La estructura de dominación se monta sobre la expoliación de la naturaleza no humana, sobre la expoliación de la mujer y sobre la expoliación del esclavo. Estos tres van a ser vistos o como peligro a dominar, un peligro del cual defenderse y por lo tanto tenemos que cuidarnos, o, mejor dicho, no, y como recurso a explotar. ¿Se entiende esta lógica? Bueno, sería fascinante adentrarnos en la historia de este contrato social, qué pasó, qué hicieron las mujeres, qué hicieron los esclavos, las revueltas, los líos que hubo. Esto no fue algo pacífico, por supuesto, pero la cuestión es que esto se impone. Me estoy autolimitando de las ganas de charlar un poco con ustedes lo que fue pasando en el medio, sobre todo un invento rarísimo, que hoy vuelve a estar en crisis, que es el trabajo asalariado. ¿Cómo se las arregla la estructura de dominación para hacer que la gente trabaje por un salario? Es una cosa de locos eso. Nunca en la historia de la humanidad existió eso. Normalmente el artesano trabajaba para para poder llevar al mercado su propia producción y por la satisfacción de ver su producción, ver sus zapatos, que eran los mejores, ver sus sillas, que eran las mejores, ver, o el esclavo, porque no tenía más remedio, el siervo o el esclavo no tenían más remedio, pero, y si no se trabajaba, por ahí se realizaban tareas de honor, por el honorario. El abogado, el médico, etcétera, hacía sus tareas por el honorario. Pero esto del salario es una cosa que fue dificilísima de imponer, brutal la imposición del salario, y recordemos que tiene menos de 200 años la imposición del salario. Con lo cual, cuando hoy hay gente que dice, uy, con la inteligencia artificial nos vamos a quedar sin trabajo. No, lo más probable es que nos quedemos sin salario, pero no sin trabajo. O sea, tendremos que pensar otras formas que no esté directamente relacionado el tema del salario o el ingreso con la labor, como pasó siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Bien. Me salgo de la vaina por hablar de esto, pero juro que no voy a hablar porque quiero hablar del contrato social, el Estado y el derecho desde la filosofía de la liberación. Así que volvemos para ahí. El caso es que nos saltamos a la torera los 300 y pico de años que median entre la consolidación del contrato social y nuestra época y vemos que hoy el contrato social entra en crisis. Entra en crisis por adentro y por afuera. Por adentro, por disolución del lazo social. Las nuevas tecnologías, esta que estamos usando ahora, todas estas nuevas tecnologías informáticas y comunicacionales, generan algo que hoy la inteligencia artificial está agudizando, y es un cambio profundísimo en tres ámbitos que eran los tres ámbitos que generaban la asociación. El ámbito laboral, incluyendo el ámbito bélico, o sea, el ámbito laboral sería el ámbito bélico y de la producción industrial. En el ámbito residencial y en el ámbito doméstico. En el ámbito laboral, después vamos a hablar del ámbito bélico, pero el ámbito laboral, propiamente dicho, desde los inicios de la Revolución Industrial, así pasar por el 1800, hasta mediados de los años 70 del siglo pasado, la gente, es decir, justo cuando en Argentina se sancionó la ley de contrato de trabajo, a partir de ahí esto que voy a señalar ahora empieza a cambiar. La gente trabajaba, prácticamente todos tenían empleos formales y trabajaban todos en el mismo empleo desde que empezaban hasta que se jubilaban. ¿Sí? Lo cual generaba un tipo de solidaridad y de socialidad muy fuerte. Vos trabajás 8 horas por día con la misma gente, los mismos días, todo el mismo horario, todos los días, y vas generando un lazo importante con tus compañeros de trabajo. Pero además, vos viajás todos los días a la misma hora, con lo cual te vas a encontrar con esos vecinos
que conoces en el barrio, pero te los vas a encontrar en la estación de tren, en la parada del colectivo, y esa hora y pico, 2 horas que viajas hasta tu laburo, vas a estar con la misma gente. Es decir, se generan lazos de solidaridad y de socialidad. Ámbito residencial, pasa lo mismo. Tenés los mismos vecinos toda la vida. El chico se pone de noviecito con la chica del barrio. El chico y la chica del barrio se casan entre ellos, se conocen los padres, se conocen... Se entiende esto, ¿no? Se da una socialidad muy fuerte. Y lo mismo va a pasar en el ámbito doméstico. La gente se conoce, se casa, tienen un montón de hijos, ahora vamos a ver por qué, y viven toda la vida juntos. ¿Por qué tienen un montón de hijos? Porque estamos hablando de un modelo de sociedad que, si bien surge en los tiempos de Hobbes, de Locke, de Rousseau, se consolidan un poquito después de la muerte de Rousseau, es decir, a partir de la Revolución Francesa y Revolución Industrial. Vamos a tener el esfuerzo bélico, las guerras napoleónicas van a llevar al concepto de nación en armas. Ya algo así pasó con la guerra de independencia de Estados Unidos. O sea, todos los norteamericanos de algún modo se involucraron en esa guerra. Y lo mismo va a decir Napoleón. Hasta Napoleón, las guerras eran los ejércitos mantenidos por el rey, desde el Renacimiento hasta Napoleón, donde el ejército más importante de Europa, que era Francia, tenía unos 50.000 hombres, Austria, que era uno de los más chicos, tenía 30.000, y en eso andaban todos. Con Napoleón esto cambia. En la batalla de Waterloo, Wellington moviliza cerca de 800.000 hombres y Napoleón más de 500.000. Es decir, aparece una... Miguel Ángel, ahora me doy cuenta que nos conocimos la vez pasada. ¿Cómo estás? Qué gusto verte acá. Y entonces, Hola, ¿cómo? entonces decíamos, a 1.300.000 personas movilizadas. Tengan en cuenta la demografía de la época. Hace poco que se cumplieron 80 años del desembarco en Normandía, ahora en junio. El desembarco en Normandía fue lo que definió la Segunda Guerra Mundial en 1944. Leía que hubo más muertos en ese desembarco que los muertos que lleva la guerra de Ucrania. ¿Se entiende esto, no? O sea, moría mucha gente, hacía falta mucha gente para pelear en el ejército y para morir en el ejército. Y la industria también requería mucha gente, con lo cual lo que necesitamos son familias muy numerosas. Una familia muy numerosa con un padre que cuando llegaba a casa, llegaba con el ego destruido. ¿Por qué? Porque había estado trabajando todo el día. Imagínate vos, ponete en el lugar de un varón que en 1920, 1930, 1950, 60, trabajabas 8 horas por día, te digo con buenas condiciones de labor, 8 horas por día nomás, en una fábrica. Todos habrán visto Tiempos Modernos, la película de Chaplin, donde volvés a tu casa después de viajar 1 hora y media parado, más o menos mal. Para llegar a tu casa a las 9:30, 9:30 de la noche, cansadísimo, y para al otro día tener que levantarte a las 5:30 para ir a trabajar de vuelta, ¿te quedan ganas? Llegás a tu casa diciendo qué bueno, llego a casa, mañana tengo que volver a hacer lo mismo, ni soñando. Pero ahí está tu mujer para, decíamos, reproducir la fuerza laboral. La mujer que se encarga de que todos los nenes estén bien bañaditos, bien puestos, y cuando vos entrás, llegó papá, el rey de la casa, y entonces ahí vos sentís, bueno, por esta familia tengo que seguir esforzándome, qué sé yo. Pero vos tenés que ejercer la autoridad dentro de esa familia, y vos solamente aprendiste el ejercicio de la autoridad en el ejército y en la industria. Recordemos que en el hemisferio norte, desde más o menos 1800 hasta la guerra de Vietnam, prácticamente todos los varones combatieron en el frente o estuvieron alistados en el ejército. Y aún en el resto del mundo, pensemos en América Latina, aunque no hubieran ido nunca al frente, todos hicieron el servicio militar, que duraba por lo menos 1 año. En muchos lugares duraba 2 y hasta 3 años. Es decir, todos los varones
habían aprendido del sargento la autoridad. Y muchísimos varones habían aprendido del capataz el ejercicio de autoridad. Con lo cual, adentro de casa, lo que llegaba era un sargento, un capataz. Me van siguiendo en esta lógica, ¿no? Entonces, vos tenés 10 hermanos y tu mamá te dice, cuando vos haces algo mal, vas a ver cuando venga tu padre. Es decir, vos aprendés desde que nacés a respetar a tu papá con temor, no al respeto con cariño, sino con temor. Y cuando llega papá, estás obligado a obedecerlo. Si no haces lo que tendrías que haber hecho, tu papá te manda a dormir sin cenar y no te podías llevar el sándwich o el alfajor a tu mesita de luz. Ibas con hambre. Es decir, te acostumbrabas a obedecer sin cuestionar. Te acostumbrabas a obedecer esa autoridad del sargento o del capataz que tenías adentro de casa sin cuestionamiento. Esto es una matriz que fue generando un tipo de obediencia a la ley, obediencia al derecho, una forma de entender al Estado a partir de que el chico nacía. Para los que les interesa, obviamente, estoy aquí pensando en buena medida en Foucault, también en Adorno con la personalidad autoritaria, etcétera, etcétera. Pero no importa aquí cuál es la bibliografía que estoy usando, estamos pensando en esto. Ahora bien, el chico era formado además en valores que eran propios de la industria y del ejército. Solidaridad, esfuerzo, obediencia, importancia de lo colectivo por sobre el individuo. Es decir, había una serie de valores que eran compartidas desde el anarquista hasta el más conservador de los conservadores. Se entiende esta lógica, ¿no? Más allá de cuál sea la ideología de la persona, a favor del sistema, en contra del sistema, lo que sea, todo pibe era educado, repito, ¿en qué valores? Esfuerzo. Bueno, Carlos, algo de esto va, sí, sí. De hecho, no casualmente es en la época de Kant cuando surge aquella frase terrible de la letra con sangre extra, ¿no? Y si queremos, el Kant, dos puntos, sade, o Kant con sade de Lacan, el elemento sádico que hay en esta pedagogía de Kant. Pero no me quiero ir por el lado pedagógico. Sí, igual es importante esto que señala Carlos, porque esto va forjando un tipo de subjetividad que va a entender a la ley y el derecho de una determinada manera. Y esto, que vale principalmente para las estructuras urbanas del hemisferio norte y también de América Latina, después desparrama estas mismas pautas por el resto de la sociedad. Repito entonces. Esfuerzo e incluso sacrificio, el sacrificio de la propia vida en el caso del ejército, obediencia a la autoridad, organización, el hijo que mayor tenía que hacer esto, la hija mayor tenía que hacer tal cosa, el otro tenía que hacer los mandados, el otro tenía que hacer la limpieza. Los 10 hijos, cada uno tenía una tarea, había entonces organización, solidaridad. Estos valores propios del ejército y de la industria se transmitían también adentro de la casa. Repito, no importa cuál sea la ideología, seas anarquista, seas comunista, seas fascista, seas conservador, seas peronista, seas radical, todos tenían estos valores, eran compartidos por todos. Bien, al mismo tiempo la sociedad también empieza a darse cuenta de la importancia de la instrucción, no tanto de la educación. Aquí va a haber un debate muy grande desde inicios del siglo XIX, pero todo el mundo decía, por lo menos instrucción tiene que haber, porque es lo que necesita el soldado y el operario. Y la salud, porque es lo que necesita el soldado y el operario. Esto, sobre todo después de la guerra franco-prusiana, va a empezar a estar más fuerte, ¿no? Pero esta idea de que haya una instrucción pública, una salud pública, va a ser más o menos compartida y sobre todo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial es cuando esto más va a ser compartido. Por supuesto, una salud entendida nada más que como una mera ausencia de enfermedades, como para que el tipo sea soldado o sea operario, no salud en el sentido que lo entendemos, que la va a entender Argentina a partir de Carrillo y demás como algo distinto a esto, no como mera ausencia de enfermedad. Bueno, a la OMS, etc. El caso es que esto
cambia abruptamente a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías informáticas y comunicacionales. Repito los tres ámbitos: el ámbito laboral, el ámbito residencial y el ámbito doméstico. En estos tres ámbitos va a haber cambios muy trascendentes a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque con las nuevas tecnologías, diríamos, en el ámbito bélico, para hacerlo rápido, no es exactamente así, sería mucho más largo, pero no quiero irme por ese lado. Pero diríamos que el dron reemplaza al soldado. No es así, pero diríamos en forma rápida. Por eso justamente hay muchas menos víctimas en las guerras ahora de las que había antes. Y en el ámbito industrial pasa algo parecido. El programa computacional reemplaza al operario. Entonces, la gente ya no trabaja toda la vida en el mismo lugar con los mismos compañeros. Ese espacio de lazo social hoy no existe. El ejemplo más claro de esto es el chico de Rappi o la chica de Rappi o el señor o la señora de Uber. En Rappi, en Uber, vos no conocés, no tenés compañeros de trabajo que conozcas, no conocés ni siquiera a tu empleador, no conocés, no tenés una relación estable con tu cliente. Antes, el almacenero o el kiosquero no tendrían compañeros de trabajo, pero tenían siempre los mismos clientes, ¿sí? Se establecía esa relación. Hoy no. Hoy el sistema necesita que la gente se mude varias veces a lo largo de su vida en busca de mejores condiciones de trabajo o de un barrio más acorde con su propia condición social o porque le cambió su familia. Y ahí entonces nos trasladamos a la tercera. ¿Se entiende? El lugar donde antes se generaban lazos de convivencia y de socialidad, que era el barrio, hoy desaparece. Sobre todo en las estructuras urbanas de las grandes ciudades. Estos cambios que estamos señalando se dan sobre todo ahí. Y son las grandes ciudades las que imponen las pautas culturales. Son los estratos medios y altos de las grandes ciudades los que imponen las pautas culturales, aunque no sean la mayoría de la población. Esto es un fenómeno que tiene que ver con el concepto de hegemonía cultural y demás. No nos vamos a meter hoy en ese tema. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de casa? O sea, no necesitamos familias con 10, 12, 15 hijos. Al contrario, son disfuncionales estas familias. ¿Por qué son disfuncionales? Porque las nuevas tecnologías aplicadas a la producción requieren que la gente consuma más productos con alto valor agregado. Y una familia con 10 hijos consume pocos productos con alto valor agregado. Una familia con 10 hijos no puede ir a cenar afuera con cierta frecuencia. No puede cambiar de televisión para cada mundial. Perdonen los que ya, sobre todo acá, Ariel, Maxi, los colaboradores míos de cátedra, que esto me lo escucharon un montón de veces, pero ejemplo que funciona no se toca, así que lo repito. Cuando yo era chico, aparece la televisión color en la Argentina. Y nosotros en casa cambiamos de tele, mis abuelos seguían teniendo la tele en blanco y negro. Y un día yo le pregunto a mi abuelo, abuelo, ¿por qué no cambias la tele? Y mi abuelo me dice, si funciona, ¿para qué la voy a cambiar? Vos te das cuenta que esto tenía mucha lógica en el sistema anterior, donde lo importante era la acumulación. Pero cuando lo que se demanda es el consumo, esto no funciona. Y una familia con muchos hijos no puede andar cambiando y consumiendo tanto. Entonces requerimos que haya menos hijos o ningún hijo. El ideal va a ser, acá se los escribo por el chat, el ideal va a ser los DINCs o los SINCs. Es decir, double income no kids o single income no kids. Doble ingreso sin hijos o un solo ingreso sin hijos. Inventamos la píldora anticonceptiva como una forma de que la mujer salga a trabajar. Y además, y esto está muy bien estudiado por algunas feministas como Wendy Brown o Nancy Fraser, se reivindica el discurso feminista, se le da vuelta, y en lugar de ser un discurso emancipatorio, pasa a ser también un discurso donde la mujer pasa a ser tan explotada como el hombre. Se entiende esta lógica, ¿no? Entonces, bueno, se dice, la mujer ahora se liberó, sale a trabajar a la par del hombre.
dentro del mismo sistema de explotación. Bueno, esto no me quiero meter, pero hay muy buena bibliografía feminista que explica esta estrategia de la estructura de dominación muy bien. El caso es que entonces, al salir a trabajar la mujer y no tener hijos, entonces, además, hay un montón de consecuencias positivas de esto, por supuesto, entre otras que pasan a ser perfectamente aceptadas, insisto, en los estratos medios y altos urbanos, no necesariamente en el resto, pero pasan a ser aceptadas las formas de sexualidad no reproductiva por buena parte de la población. La homosexualidad y otras formas pasan a ser que antes eran el peor de los pecados porque el sistema necesita que la sexualidad solamente se manifieste en su forma de reproducción. A partir de acá, esto cambia. Es un tema muy complejo, ¿no? Hay muchos factores que intervienen, pero esto es un elemento no menor. Bien, es la época en donde la estructura de dominación va a modificar el cuerpo hegemónico femenino. Antes el cuerpo hegemónico femenino era un cuerpo que convocaba la atención del varón, no de otra mujer porque eso estaba prohibido a partir del escote, es decir, exhibiendo el símbolo anatómico de la maternidad. A partir de los años 60, 70 del siglo pasado, ya entonces vamos a tener que el sistema erige como cuerpo hegemónico femenino un cuerpo delgado, mostrando que puede desplazarse con facilidad de un lado a otro, y donde además convoque la atención no solamente del varón, a partir del símbolo anatómico del dinamismo, es decir, de las piernas, ¿no? La minifalda, pantalones ajustados, etc. Y bueno, aparece una cantidad de cuestiones que tienen que ver aquí de cambios con la sexualidad hegemónica y demás, que es interesante. Yo en clase lo trabajamos más porque siempre me gusta ver la reacción de los cursantes cuando se dan cuenta de que ciertas cuestiones que tienen que ver con hábitos, preferencias y demás de algo que parece tan íntimo como es la sexualidad, en realidad responden a necesidades del sistema. Y es interesante la incomodidad que eso nos genera a todos, ¿no? Darnos cuenta de hasta dónde aquello que creemos que son nuestras preferencias, ¿no? Resulta que se encuentra totalmente condicionado, no determinado, pero sí condicionado por el sistema. Bien, el caso es que entonces, hoy, nadie trabaja todo el tiempo en el mismo trabajo y no se generan las relaciones que se generaron ahí. Nadie vive en el mismo barrio y las relaciones de socialidad también se cortan. Y por último, entonces, casi no aparecen chicos. Repito, esto que voy a decir ahora no se da así ni en los estratos de las clases bajas urbanas ni en los ámbitos rurales, que son mayoría, pero no son los que imponen la pauta cultural. Donde se imponen las pautas culturales, lo que encontramos son son o hogares monoparentales o directamente que vive una sola persona, y cuando aparece un hijo, ese hijo es hijo único, sobrino único, nieto único, y ya no es el chico que antes, con 10 hermanos, ese pibe salía de su casa necesitando encontrar un padre que le dijera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y lo encontraba habitualmente en la maestra, pero también lo encontraba en el cura, que le decía esto es pecado, esto no es pecado. O sea, no es que la iglesia era autoritaria y por eso, porque quería imponer una voluntad, es que la gente demandaba que el cura sea autoritario, porque quería encontrar en él lo que necesitaba, que era el padre, ¿se entiende? Necesitaba a la maestra que le dijera, para el lunes hay que tener estos deberes hechos, porque el pibe estaba necesitando esa idea de autoridad que él conocía dentro de casa, la necesitaba afuera. Hoy esto cambia. Hoy, ¿qué encontramos? Un pibe que, repito, es hijo único, sobrino único, nieto único, toda la familia gira en torno a él. Como además papá y mamá no viven juntos, porque antes, con 10, 12, 15 hijos, la mujer maltratada o el varón maltratado no tenían más remedio que aguantarse. Hoy, en cambio, no tienen por qué aguantarse, con lo cual, y además hoy en la oficina, en la universidad, en la parada del colectivo, en la estación de tren, podés encontrar a otra persona con la cual
establecer otro tipo de vínculo y establecer también una nueva pareja. Antes el varón solamente estaba con varones y la homosexualidad era aberrante. Por lo tanto, ese varón que solamente en la fábrica, en la estación de tren, ¿no? Veía nada más que varones, por más que no soportara a su mujer, ¿qué iba a hacer? La mujer estaba en peor situación todavía porque estaba dentro de casa. Solamente conocía al diariero, al carnicero, por eso los chistes de aquel entonces tenían que ver con infidelidades con esa persona del barrio, pero no iba a hacer nada. Se entiende, ¿no? El matrimonio duraba para siempre. Hoy no. Por lo tanto, ese hijo, ese chico que es hijo único, sobrino único, nieto único, es hijo de padres separados que compiten entre sí para ver quién lo mima más, quién le hace más demagogia con él. Quién. Por lo tanto, ese pibe, cuando sale de casa, no sale buscando un padre, sale buscándose a sí mismo. Claro, Tinder, etcétera. Tinder apareció justamente como respuesta a este tipo de necesidades. Donde además, bueno, como no trabajás todo el tiempo, no me quiero ir por ese lado, pero está bueno que sea lado. Como además ni siquiera trabajás en el mismo trabajo, tampoco podés encontrar a alguien, a una pareja en el trabajo. Tampoco tomás todos los días el tren o el colectivo a la misma hora, por lo tanto aparece el Tinder justamente para suplir esto. Bueno, el caso es que entonces el chico, lo que está acostumbrado es a que toda la familia gire en torno a él. Incluso hay algo muy llamativo que, según había leído hace un tiempo un estudio de la Sociedad Argentina no me acuerdo si de psicopedagogía o de pediatría, una de las dos, donde decía que por primera vez en la historia de la humanidad aparece una generación entera de chicos que consideran que no le deben nada a nadie. Lo normal en todas las culturas es que la persona sienta que le debe algo a sus ancestros, a la Pachamama, a Dios, a papá y mamá, a quien sea. Hablo de deuda, no de culpa. ¿Eh? La culpa solamente en algunas culturas aparece, sobre todo la estoica y la judeocristiana, bueno, pero deuda aparece siempre. Y entonces eso generaba que vos te sintieras parte de eso, de lo cual eras deudor. Hoy, en cambio, si ustedes se fijan en su Instagram, van a ver que seguramente más, y yo mismo lo hice hasta haber leído este artículo, más de uno de ustedes va a ver que aparece fulanita diciendo: Nahuelito de mi vida, que hace 8 meses nos elegiste como familia para traernos la alegría y qué sé yo, gracias por haber nacido acá, dice la tía de Nahuelito. Es decir, Nahuelito crece sintiendo que todos le deben algo a él. ¿Se entiende la lógica esta? Nahuelito que no tiene hermanos, que no tiene mucha relación con sus primos, que es hijo de un papá y una mamá que no tienen muchos amigos porque no tienen muchos amigos ni del barrio ni del trabajo, sino que tiene amigos que son solamente gente muy afín a ellos en alguna... Este Nahuelito, cuando sale de casa, no sale de casa esperando encontrar a un padre que le diga lo que tiene que hacer. Sale de casa esperando encontrarse a sí mismo, se saca una selfie y la sube a las redes sociales. Es decir, pasamos de una generación eh, histérica a una generación narcisista. Explico esto. La histeria, hay tres formas distintas en que Freud plantea el tema de la histeria. Solo voy a tomar en una de estas acepciones acá. Voy a basar en parte en Zizek. La pregunta del histérico, de la histérica es, ¿quién soy yo para usted? ¿Qué espera usted de mí? Antes de la Revolución Francesa, Revolución Industrial, y si se quiere con más profundidad todavía antes del contrato social, si vos, recuérdenlo cómo empezamos, ¿no? De un limonero siempre salen limoncitos, de un conde siempre salen condecitos. Si vos eras hijo de un zapatero, hijo de un conde o hijo de un carnicero, vos ya sabías lo que ibas a hacer. Nadie iba a esperar nada de vos.
Por lo cual vos nunca te ibas a preguntar qué querrá papá de mí, qué querrá la gente de mi aldea de mí. Si eras varón, sabías que tenías que seguir con ese oficio. Y si eras mujer, que tenías que casarte con quien papá y mamá dijeran. Y no te preguntabas esto. Pero cuando empieza a cambiar la cosa, el punto de cambio, si quieren uno trabajar esta cuestión, va a estar dado en forma como un indicador muy preciso, cuando en los tiempos en donde empieza a pergeñarse el contrato social, Lutero traduce la Biblia y va a traducir la palabra en la carta de San Pablo a los romanos, la palabra vocatus, llamado otro Cristo, la palabra vocatus, llamado, la va a traducir por beruf. Beruf significa vocación, pero también profesión. Es decir, aquí aparece algo que se va a profundizar un siglo y medio y sobre todo 2 siglos más tarde con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, pero que aparece ya en el siglo XVI. Y es la idea de que vos, como no vas a necesariamente a tener la profesión, el oficio o la condición de tu padre, empezás a preguntar, ¿qué querrá papá? ¿Qué querrá mamá? ¿Cómo quiero yo ser llamado? Vocatus. ¿Cómo quiero yo ser llamado? Quiero ser llamado abogado, albañil, taxista, médico, kiosquero. ¿Se entiende? Ahí aparece entonces la idea de vocación. Me siguen en esto, ¿no? La idea de vocación si sos varón. Si sos mujer, no. Porque si sos mujer, la única cosa que podés ser es madre. Por lo tanto, si sos varón, tu histeria, la pregunta tuya histérica, ¿quién soy yo para usted? ¿Qué espera usted de mí? Se la vas a hacer a la sociedad y eso se va a llamar vocación. Pero si sos mujer, la pregunta, esa ya no está, pues vas a ser madre. Con lo cual la pregunta se la tenés que hacer a alguien muy determinado, a tu pretendiente. Ese muchacho que se acerca, porque no puede ser muchacha, recordemos que la sexualidad solo es reproductiva. Cuando se acerca el muchacho, vos estás pensando en, ¿me convendrá este muchacho para hacerse cargo de mi cría? Entonces, vos le vas a preguntar, ¿qué espera usted de mí? Y como vos vas con un escote exuberante para mostrar que podés ser buena madre, el muchacho no puede decir la verdad, no puede decir, oiga, usted con esa delantera que tiene, lo que yo quiero es tener sexo desenfrenado con usted. No puede decir esto. Lo que el chico tiene que decir es, quiero que usted sea la madre de mis hijos. Entonces vos decís, ahora sí, este puede ser un buen partido. Y entonces, ¿quién soy yo para usted? Y desearía que usted sea mi prometida. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, a la mujer la vamos a llamar histérica, porque se nota mucho más. La mujer es la que le hace esa pregunta al varón, que son siempre de respuesta imposible. Porque al principio sí, es la mamá y es la esposa, pero es en última instancia, ¿quién soy yo para vos? No hay una respuesta última. ¿Y qué esperás vos de mí? Y tampoco. Es convivir, es estar, ¿se entiende? No hay una respuesta. Por eso vamos a decir, las mujeres son histéricas. Pero a los varones les pasa exactamente lo mismo, solo que se disfraza de vocación. Es algo mucho más noble preguntarle esto a un gran otro, que es la sociedad, que a una persona concreta. Esa sociedad histérica es esa sociedad histérica, donde hay chicos que nacen acostumbrados a pensar y a obedecer la ley dictada por el Estado, es la sociedad de las instituciones, del derecho y del Estado que hasta ahora conocemos. La sociedad narcisista es otra cosa. Y acá voy a hacer un par de comentarios al respecto para que esto se entienda bien y me gustaría 7:30 ya tener esto cerrado, así que ahora voy a pasar enseguida a otro tema. En el año 2015, yo voy plenas elecciones en Argentina, entre Macri y Scioli. ¿Quién iba a decir que Scioli iba a terminar ahora con esto? ¿No? Pero bueno, al margen de la cuestión. En aquella época parecía que era muy distinto. Entonces, voy a visitar a mi mamá
típica generación histérica, con mi hija, típica generación narcisista, y yo en el medio de esta generación que somos medio narcisistas, medio histéricos, esta cosa terrible que venimos a hacer los que andamos ahí en mitad del camino. Bueno, la cuestión es que mi mamá le dice a mi hija, las dos muy interesadas por la política, dice, porque el problema es que ahora los jóvenes ya no vibran como nosotros cuando Kennedy dijo, no preguntes lo que la patria puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por la patria. Típica apelación histérica, ¿se entiende? ¿Quién soy yo para la patria? ¿Qué espera la patria de mí? En efecto, para mi hija, esto no tenía sentido. ¿Por qué? Porque mi hija es de la generación de los que vibraban o con Néstor, Néstor había fallecido, pero el leitmotiv, el eslogan fuerte era, no pasarán a la historia los que especulen, sino los que se la jueguen. Es decir, apelación narcisista. O, del lado de Macri, si la política no sirve para que vos escribas tu propia historia, no sirve para nada. Apelación narcisista. ¿Se entiende esto? Es decir, pasamos de un sistema a otro. Pero hay algo mucho más importante todavía. En el modelo anterior, hablábamos, y lo dijimos casi como al pasar, que la instrucción y la salud eran dos valores muy importantes para toda la sociedad. Tanto para el general como para el soldado. Tanto para el patrón de la fábrica como para el trabajador. ¿Se entiende esto, no? Necesitábamos trabajadores instruidos, soldados instruidos, educados es otra cosa, pero, y que sean capaces de entender una orden, de cumplirla bien, la instrucción. Y la salud, insisto, salud entendida como mera ausencia de las enfermedades limitantes para el trabajo y para la guerra. Por lo tanto, la instrucción y la salud eran cosa de toda la sociedad. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar hoy. ¿Por qué va a cambiar hoy? Primero, porque el consumo reemplaza a la guerra y la producción. Acuérdense el ejemplo de mi abuelo. ¿Sí? Hoy lo que tenés que hacer es consumir la televisión, no producir, porque la televisión ya no la producen operarios, la televisión la produce el mismo sistema, ¿se entiende? La cantidad de trabajadores que vos antes necesitabas para fabricar autos, televisión, hoy no necesitas. Hoy los trabajadores son muchos menos y están mucho más para brindar servicios que para producir estos productos. Incluso muchos de los servicios cada vez más son también brindados por el sistema. Antes de la revolución industrial, la forma de producción de bienes tangibles era o la agricultura o el artesanado. En ambos casos, el agricultor y el artesano requería instrumentos. El instrumento es una prolongación del cuerpo. Lo importante era el artesano, era el campesino, que sabía cómo producir, cómo sembrar, cómo hacer los zapatos. El instrumento era fungible. Si se enfermaba el artesano o se enfermaba el campesino, era un problema. En cambio, con la revolución industrial, lo importante es la máquina. Y el operario es una prolongación de la máquina. Si el operario se enferma, no pasa nada, lo reemplazamos inmediatamente. Si el soldado cae, no pasa nada, lo reemplazamos inmediatamente. Antes, al caballero que sabía pelear con espada, no se lo reemplazaba tan fácilmente. Me siguen en esto, ¿no? El soldado o el operario es una extensión de la máquina. Pero a partir de los años 70 del siglo pasado, empieza a haber un cambio muy profundo en el ámbito de la producción y de la guerra. Lo importante ahora ya no es ni el instrumento, perdón, ni la herramienta, ni la máquina, sino el sistema. Y todos pasamos a ser parte del sistema, ¿no? Entonces, hoy lo que somos engranajes de un sistema. Esto no es ni bueno ni malo. No voy acá a decir qué terrible ser parte de un sistema. El chico que trabaja en McDonald's y tiene que sonreír el lunes a la mañana, aunque el fin de semana se haya peleado con la novia y encima se le murió su mascota de toda la vida.
Es cierto que pobre pibe es un embole estar sonriendo, pero tampoco estaba bueno laburar en la fábrica en las condiciones que se laburaba antes de... O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, el caso es que entonces, hoy lo que tenemos es que el consumo ya no plantea el mismo código, la misma escala de valores del ejército y la industria. ¿Recuerden cuáles eran los valores antes en que estaba educado todo chico? Esfuerzo. El consumo requiere cero esfuerzo. Tratamos de producir bienes y servicios que no requieran ningún esfuerzo para ser consumidos. ¿Se entiende esto, no? Si hay algo que no se entienda, porfa, me paran y me dicen. Esfuerzo. Organización. El consumo no requiere ninguna organización, al contrario, vos vas y consumís directamente. Si hay que organizar para consumir, y ya no conviene, porque se complejiza la cosa, porque, ¿no? Entonces, nada, cero esfuerzo, cero, cero organización, cero solidaridad. Al revés, el consumo lo que te dice es vos tenés que consumir y tratar de que el otro no tenga lo que vos tenés. Vos tenés que consumir nunca me acuerdo si es el iPod, el iPhone, qué sé yo, lo mejor de esto, porque el otro no lo tiene. ¿Se entiende? Este auto lo que está es porque el otro no lo tiene. Es decir, lo que alienta es al egoísmo, mientras del otro lado se alimentaba. Entonces vos tenés, y el valor central ya no va a ser la solidaridad, sino la libertad. Quiero consumir lo que se me da la gana en el momento que se me da la gana. El sistema necesita esto. Y además, el sistema no necesita que vos estés educado. Cuanto menos educación necesites para poder manejar el gadget que quieras, mejor para el fabricante del gadget. Cuanto menos educación necesites para utilizar determinado servicio, mejor para quien brinda ese servicio. Por lo tanto, ya la educación o la instrucción deja de ser del interés de todos. Y algo parecido pasa con la salud. Ya como ni la fábrica ni el ejército necesitan mucha gente saludable, la salud va a ser brindada por el mercado, porque va a ser justamente un bien de consumo. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una salud para los que puedan acceder a la salud a través del mercado y otra para los pobres. Vamos a tener una educación para aquellos que se den cuenta de la importancia de hacer un esfuerzo para darle buena educación a sus hijos y que tengan la plata para dársela, y otra educación para los pobres. El Estado, en lugar de dar la misma educación y la misma salud para todos, va a actuar supletoriamente donde el mercado no llega. Pero cuando tenemos una educación para pobres, necesariamente tenemos una pobre educación, porque los mejores docentes, un docente es un ser humano ordinario. No podemos pretender que todos los docentes sean héroes o santos. Por lo tanto, es lógico que el docente diga, mira, yo quisiera trabajar aquí, pero tengo que mantener a mi familia, tengo que me pagan más allá. Un médico el médico y el docente tienen mucho de héroes, pero también tienen mucho de seres humanos ordinarios. Digo ordinario en el buen sentido, comunes, si quieren ustedes. Y por lo tanto, ese médico va a terminar dedicándole más tiempo y más esfuerzo así donde le pagan mejor. Habrá algunos que no, pero la mayoría sí. Y una salud para pobres es una pobre salud. Bueno, claro, ese es el modelo, ese es el sumum, ¿no? Lo que dice Carlos. Entonces, vamos a tener una pobre educación, una pobre salud, donde entonces los ricos van a decir, los ricos digo gente clase media, ¿no? Que puede tener su obra social, que puede tener un empleo fijo y por lo tanto el sindicato le brinda una salud de mejor calidad. Estoy hablando de esos. De ahí para arriba, en la escala social, lo que vamos a tener es un montón de gente que dice, ¿para qué a mí me están cobrando impuestos para dar esa educación y esa salud a estos pobres? Y los pobres van a decir, el Estado a mí lo que me da son las migajas, son las obras. Por lo tanto, unos y otros van a sentir al Estado como algo lejano, como algo molesto. Y unos y otros van a ser producto de un tipo de familia donde el respeto a la autoridad por la autoridad misma ya se quebró.
Cosa que está bien, ojo, yo no defiendo de ninguna manera a que esa personalidad autoritaria ni nada de eso. Pero el problema es que no apareció nada en sustitución. ¿Se entiende esto? Entonces lo que entramos es la crisis del contrato social por adentro, disolución del lazo social. Narcisismo, no respeto a la ley, no respeto al Estado. O mejor dicho, no se le encuentra sentido al Estado. Habría varias otras cosas más para plantear con respecto al Estado, que como ya son las 7:20 y no quiero seguir, me voy a frenar acá. Lo que les propongo, si quieren ustedes, los textos que después, creo que ya Luciano les había pasado algunos, les paso algunos textos y por las redes o si quieren en otro momento fuera del curso, nos juntamos con los que les interesa y con las que les interesa y hacemos otro Zoom para discutir ya más puntualmente aquello. Pero sin este marco me parecía que no tenía sentido meternos en los temas más puntuales. Y por último, los 10 minutos que faltan. Hasta acá la cosa está jorobada. Hasta aquí uno ve esto y dice, bueno, ¿cómo hacemos? Aquellos que queremos, en última instancia, aquellos que queremos estar felices. No ser felices, porque ser felices es otra cosa, ¿no? Pero sí estar felices con lo que hacemos, estar felices con el otro, estar feliz, es decir, realizarnos, habiendo descubierto que nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza. Pareciera que sonamos, que estamos mal, pero hasta aquí la mala noticia. Y ahora viene la buena noticia. Hay unos versos de Hölderlin de hace 200 años, un poquito más. Patmos se llama el poema, donde Hölderlin dice, allí donde crece el peligro, anida la salvación. Allí donde crece el peligro, anida la salvación. Hoy el chico, la chica, toma conciencia como quizás nunca en la historia de la humanidad de lo tremendo que es estar radicalmente solo o radicalmente sola. En la familia no tiene hermanos, no tiene primos, es hijo de padres que no solamente están con otra pareja, sino que no tienen ellos tampoco muchos amigos, Y este pibe advierte esto. Y es este chico el que pone en entredicho al contrato social, no solo desde adentro, sino lo que a mí me devuelve la esperanza desde afuera. Recuerden que el contrato social había dejado afuera y se había montado sobre la expoliación del resto de la naturaleza, de la mujer y del esclavo. Este chico es el que, no casualmente en los mismos años, fin de la guerra de Vietnam, si quieren ustedes, año 73, donde empieza a entrar en crisis todo esto por impacto de las nuevas tecnologías. Recuerden, ahí es donde empieza el tema de los cambios en el ámbito laboral, residencial y doméstico, pero en ese mismo año, en el 72, tenemos la Carta de Estocolmo, diciendo cuidado con dejar al resto de la naturaleza afuera. Tenemos el Club de Roma planteando los límites del crecimiento. Tenemos la Carta de Perón a los pueblos del mundo y un año y pico después el modelo argentino para el desarrollo nacional, donde Perón plantea el problema de la ecología. Me cuenta la gente que vivió entonces, entre otros Mario Casalla, que colaboró siendo muy jovencito en la redacción del modelo argentino, Jorge Bolívar, que fue uno de los coordinadores, también me lo decía, que ellos decían, Perón está loco. ¿Cómo Perón, con los problemas que tiene hoy el mundo, viene a hablar de la ecología? Y sin embargo lo veía. Y no solo Perón, lo veían, como les digo, muchos eran los que empezaron a decir, ojo con esto. Eran muchos, pero muy minoritarios. Hoy prácticamente no hay ningún chico que no tenga conciencia de la problemática del cambio climático, de la problemática ambiental. Estuve dando una charla en Viedma el jueves pasado para un grupo de chicos de la universidad pública que se habían enojado porque yo iba a dar una charla programada desde hacía tiempo. Y estos chicos no les gustó que la universidad esté cerrada. Entonces hablan con la biblioteca pública de Viedma y se encuentran y nos juntamos con ellos. Yo les confieso que tuve una sensación dual. Por un lado, decir voy a hacer un rompehuelga,
pero por otro lado decir, no me puedo poner en contra de los estudiantes, iría en contra más fuerte de mis principios poniéndome en contra de los estudiantes, siendo yo el profesor que le va a enseñar a los estudiantes lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. La mayoría de ellos había votado por Milei, como pasa con muchos chicos de 20 años. Pero la mayoría de ellos entendía estas cuestiones del cambio climático, la mayoría de ellos planteaba la necesidad de cuidar a el resto de la naturaleza. Cuando yo les hacía notar alguna contradicción, me decía, bueno, pero votamos a Milei pues estábamos podridos de lo de otro, pero lo del cambio climático no nos gusta. Cosa que es interesante, ¿no? Es decir, ojo que hoy los pibes ponen en entredicho al contrato social por haber dejado afuera al resto de la naturaleza. La mayoría de ellos tendrán sus críticas al feminismo, ¿no? Quizás habría que repensar algunas exageraciones y cuestiones en que cayó cierto feminismo, no el feminismo, pero sí cierto feminismo, pero todos ellos entendían el respeto a la diversidad de una forma que mi generación cuando tenía 20 años no lo tenía. Es decir, ojo con dejar a la mujer en ese otro lugar. De hecho, la mayor parte de con quienes nos encontramos el jueves eran chicas, que estaban ahí, que se asumían para sí mismas otro rol que no era el de la madre sometida que planteaba el contrato social. Y por último, la mayoría, si no todos ellos, se daban cuenta de la necesidad de incluir, estábamos en Viedma, la necesidad de incluir al mapuche, a su cultura, a sus cuestiones, pero también, obviamente, la necesidad de incluir al diferente en un montón de otras opciones, es decir, al esclavo que había quedado afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una esperanza justamente por esta crítica al contrato social que paradójicamente o no paradójicamente se da al mismo tiempo de la crisis que se da por adentro hacia del lazo social. Y para cerrar, en los 3 minutos que me quedan, exacto, por eso lo dije en plural, hay feminismo. Totalmente de acuerdo con Claudia, sí, sí. Yo mismo adhiero y me siento muy cómodo con un montón de autoras feministas, es como que me siento en ese mismo espacio, ¿no? Pero con otras no. Por supuesto, como me pasa con todo. Me siento muy cómodo con algunas posturas de pensadores y pensadoras descoloniales y con otros no. Bueno, esto pasa con todos. Bien. Pero volviendo entonces a esto, cierro con esto. El contrato social giraba o se transcurría entre dos extremos. El extremo de aquellos que plantean, el extremo, diríamos, individualista, de los que plantean existe el individuo, pero no la sociedad, ¿sí? Y por lo tanto, para ellos la libertad va a ser la clave de bóveda, porque todo lo que haga la sociedad es una opresión a mi libertad. ¿Se entiende esto, no? Si solo existe el individuo y la sociedad no, no tengo por qué andar respetando nada. Cualquier imposición lo voy a ver como una violación a mi libertad. Es lo que Freud plantea al inicio de El malestar en la cultura, cuando señala a la visión presocial de la libertad. Freud va a decir, la vida en común genera límites necesarios, porque al vivir en común como mamíferos que somos, vamos a sentir el impulso básico de todo mamífero, que es el impulso sexual, la pulsión sexual. Y si dejamos rienda suelta a nuestra pulsión sexual, nos pasamos todo el día dándole a la matraca, lo cual está buenísimo, pero tiene el problema de que nadie se encargaría de cocinar los alimentos, de cuidar el fuego, de hacer una vivienda, con lo cual no viviríamos más de 16, 17 años. Pero eso suponiendo que viviéramos en una sociedad donde todos estamos de acuerdo en pasarla bien. Pero pasaría que habría mucha gente que si quiere tener relaciones con alguien que en ese momento prefiera estar con otro o con otra, como Eros y Tánatos están muy cerca, a lo mejor agarraría un palo y se lo partiría por la cabeza a la que no quiere o que sí quiere estar. ¿Se entiende esto?
Con lo cual, en vez de vivir 17 años felices, dándole todo el tiempo, dale que va, a nuestra pulsión sexual, lo más probable es que terminaríamos con la cabeza rota antes de tiempo, porque alguno nos rompería la cabeza. Es decir, la vida sería imposible. Entonces, lo que Freud dice es, hay una libertad que él llama una libertad del libertario, lo dice así, que es presocial. Pero la vida en sociedad genera malestar porque genera justamente una imposibilidad de dar rienda suelta en plenitud tanto a nuestra pulsión erótica como a nuestra pulsión tanática. Y eso necesariamente genera malestar. Pero bueno, vamos a tener al tipo que dice yo soy y la sociedad no, y ahí tenemos la libertad. Del otro lado, pero dentro de del mismo esquema, vamos a tener a aquel que dice lo que existe es la sociedad y el individuo no. Esto va a ser una lectura reduccionista de Marx, por muchas razones, ya son y media, así que ahora no me voy a meter con esto, pero por muchas razones me atrevo a decir que no es esta la lectura más correcta de Marx, pero sí la lectura reduccionista de aquella frase o de aquellas tantas otras que aparecen en Marx, donde dice, no existe la conciencia individual, la conciencia siempre es conciencia social. Por lo tanto, la lectura reduccionista es, y una lectura reduccionista y conciencialista, ¿no? El ser humano es su conciencia, dirían entonces, no existe el individuo, lo que existe es la sociedad. Ya estoy pensando sobre todo en Stalin, pero también en otros por el estilo. Por lo tanto, si alguien quiere ser distinto a los demás, y hay que reprimir. Entonces, la igualdad será el valor esencial al precio de reprimir los derechos más elementales del individuo. Pero ¿qué pasa si nosotros partimos de otra concepción? En ambos casos, están partiendo de una relación, de una idea sustancialista. O la sustancia es el individuo o la sustancia es la sociedad. Pero ¿qué pasa si partimos de la idea de relación, como nos plantea la filosofía andina? O como nos plantea, acaso estoy pensando sobre todo en Scanonen y en Dussel, pero también tenemos un montón de otros autores y de otras corrientes filosóficas. Ubuntu, soy porque tú eres, la filosofía judía, Levinas, el M aquí, es decir, todas estas otras corrientes que nos plantean que somos, porque somos en relación, que la relación es anterior a la sustancia. Entonces, aquí yo voy a partir ya no de la libertad o la igualdad, sino de la fraternidad. Y esto implica también una concepción de mí mismo. En líneas generales, y ahora voy a dejar por un rato de lado el concepto de la igualdad. En general, la mayor parte de los defensores de la libertad parten de una idea muy propia de los estratos medios y altos urbanos que tiene su origen en Europa y más puntualmente en un autor, en John Locke, y más puntualmente en una obra, el segundo tratado sobre el gobierno civil, tan bien analizado y deconstruido por Dussel en la filosofía política de la liberación. Cuando explica muy bien por qué Locke va a ser el primero que diga yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida. Ahora no me queda ya tiempo para explicar de dónde viene esto, cómo se desarrolla. Pero si yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, yo preexisto a mi cuerpo y a mi vida. Y por lo tanto, yo voy a entender la vida en común como resultado de mi decisión. Voluntariamente convivo con los otros. Por lo tanto, la vida en común va a ser resultado de un contrato. ¿Se entiende? La vida en común yo la voy a entender como que yo me asocio con los otros voluntariamente. Pero si yo, en cambio, entiendo, como entienden todas las filosofías más universales, con excepción de la filosofía étnica blanca, como puede ser la filosofía andina, la filosofía bantú, la filosofía hebrea, la filosofía china, que yo estoy siendo mi cuerpo y que yo estoy siendo mi vida, la cosa es distinta. Porque si yo estoy siendo mi cuerpo y mi vida, si yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, es una idea propietarista absoluta. Y ahí sí, yo podré tener derecho a vender mis propios órganos y comprarle los órganos al otro, porque hay un yo separado del cuerpo y de la vida. Pero si yo estoy siendo mi cuerpo y estoy siendo mi vida, la cosa es distinta. Porque mi corporalidad, en este momento, depende de que alguien
haya producido esta indumentaria, de que alguien haya traído hasta acá, hasta este grifo el agua como yo llené la botella, de que alguien haya hecho estas paredes, y de ancestros que les hayan enseñado a estos alguienes a elaborar todo esto. Y dependerá también de la Pachamama, gracias a la cual yo tengo el agua, gracias a la cual yo tengo el lino, el algodón y el barro. ¿Se entiende esto? Entonces acá voy a rescatar una palabra que, una palabra latina que deriva de mano y que es la palabra munus. Munus significa don, pero un don que no obligatorio, pero casi. Si a vos invitas a alguien a tu casa para tu cumpleaños y te trae un regalo, vos no estás obligado a hacerle un regalo a él cuando él te invita, pero casi. ¿Se entiende? Es como que ni lo pensás. No, a mí me regaló esto, yo le tengo que hacer un regalo también. ¿Se entiende esta lógica del don? Hay algo ahí. Entonces, a mí, la Pachamama me donó todas estas cosas. Yo entonces tengo una cierta reciprocidad para ella. Esta palabra es munus. Si Nadia hace algo por mí, yo siento que tengo que que remunerarla a ella. Entonces, bueno, mira, Nadia me hizo esta gauchada en su momento, entonces ahora que ella me pide una gauchada a mí, como no, yo no se la voy a hacer a ella. ¿Se entiende esta idea del munus? Si yo tengo el munus adentro mío, voy a hablar de inmunitas, me di una vacuna, tengo... Pero si es de munus, es comunus, entonces vamos a hablar de comunitas. Y acá yo quisiera señalar algo que lo estoy empezando a desarrollar más ahora que en los textos que les voy a pasar. Y es que la palabra comunitas, yo personalmente hasta ahora le di más importancia, o le di igual importancia al com que al munus. ¿Se entiende? Al con, munus, ¿no? Pero claro, el munus es algo muy interesante porque plantea justamente esta idea de don. Esta idea de que nadie se realiza si no, si no es dando. Es dando como vos Cuando Maradona dice, todos ustedes son muy chiquitos, pero seguramente el Miguel Ángel el Ahumada, ¿no? El otro que es más chiquito, y Gustavo y algunos más, Marcelo, se acordarán cuando Maradona en el Mundial de Estados Unidos dijo, me cortaron las piernas. Ahí lo que estaba planteando no era una cuestión de justicia entendida como equidad, que me den, ni justicia entendida como reconocimiento, que por supuesto son dos dimensiones fundamentales de la justicia, pero estaba planteando una tercera dimensión que muchas veces olvidamos, y es que él, para realizarse, tiene que dar la alegría que da jugando. Si a mí me dicen que pagamos $5.000 por mes para que hagas cualquier cosa, lo que quieras, menos escribir y dar clase. Es posible que yo en este momento que tengo que pagar un montón de deuda de la casa, y yo diría, sí, sí, como no, ¿dónde tengo que firmar? Pero estoy seguro que dentro de un tiempo me arrepentiría, porque no me siento útil. ¿Se entiende? Uno se realiza dando. Si vos alguna... Bueno, les cuento una anécdota y ya con esto voy a cerrar. Hace unos años yo estaba dando clases en Rosario y viene una chica, no sé si hay algún rosarino o rosarina por acá. Marcelo, cierto, Marcelo, claro. Había un ejemplo muy interesante de una chica que se llamaba Eva de nombre, me acuerdo por razones obvias el nombre, que me cuenta que ella era una de las, trabajaba en una cooperativa que habían recuperado una fábrica y le habían puesto de nombre la Fábrica de los Sueños. Y ahí tenían chicos de condición muy, muy humilde, a donde les enseñaban a reciclar materiales para hacer montones de cosas, entre otras cosas juguetes. Y entonces, cuando llegaba la Navidad, con esos juguetes ellos hacían lo que querían, ¿no? Pero para la Navidad habían armado un grupo que se llamaba Los Amigos de la Navidad. Y entonces iban a los restaurantes más caros de Rosario. Y estos chicos llevaban los juguetes que ellos habían hecho para regalárselo a los chicos de los restaurantes más ricos. Y me contaba Eva que, dice, yo la emoción que sentí cuando entrábamos a un restaurante y veía a uno de los chicos de los nuestros que entraban, la carita de alegría que tenían
cuando le decían al pibe rico, yo, Fernando Ordóñez, amigo de la Navidad, te vengo a traer este regalo. Esa carita, había mucha más alegría en eso que cuando recibían las zapatillas que buscaban y que querían del camioncito de Cáritas. Siempre la mano que da está arriba de la que recibe. Es decir, hay algo en esto del dar que te realiza plenamente. Es justamente la Constitución del 49, cuando habla de los derechos de la ancianidad, habla de la labor terapia, de que el anciano tiene el derecho a seguir dando y aportando a la sociedad, porque así se realiza. Bueno, esta idea del munus, del com munus, es algo que quiero profundizar y trabajar para profundizar y trabajar el valor central aquí, que si yo digo existe el individuo y no la sociedad, la libertad va a ser el valor central. Si yo digo existe la sociedad y no el individuo, va a ser la igualdad. Pero si yo digo el individuo existe en relación con los demás, con mis ancestros, con los que van a venir y con el resto de la naturaleza, el valor central va a ser la fraternidad. Claro que no la fraternidad boba de mi tía Eduviges, que suele decir, ¿cómo me gustaría vivir en un mundo más fraterno donde toda la gente se quiera? Porque lo cierto es que los hermanos no necesariamente se quieren, pero no por eso dejan de ser hermanos. Cuando hablo de la fraternidad, frater es hermano. Si quieren, después les cuento por qué no hablo de sororidad. Claro, Antonia, una vez decía eso que era fratello, frater, fratello en italiano, pero frater, tanto en latín como en griego, ¿no? En griego aparece frater y adelphos, del mismo modo que en latín aparece frater y germanus. No me voy a meter aquí a plantear las diferencias. Sí señalar que Rómulo mata a Remo y funda Roma. El primer pecado del ser humano expulsado del paraíso va a ser Caín matando a Abel, el fratricidio. Mi tía Dubiges es católica y va a misa todos los domingos. Cree en cosas tan raras y poco católicas como la inmortalidad del alma. Yo, como soy católico, rezo una oración que dice: creo en la resurrección de la carne, que no sé qué es, pero me parece mucho más divertida que la inmortalidad del alma, ¿no? Es decir, mi tía Dubiges, entre otras cosas, es platónica y cree en una fraternidad que no existe, en una fraternidad de la gente que se quiere. Lo cierto es que mi tía Eduviges es católica, pero no lee la Biblia. No se enteró que Caín mató a Abel, no se enteró que los otros primeros hermanos que aparecen, que son Cam, Sem y Jafet, Cam, hijos de Noé, Cam va a ser el esclavo de sus hermanos. O sea, el esclavo no deja de ser hermano. Jacob se salva de milagro escapándose porque su mamá le avisa, si no, Esaú lo limpiaba. José se salva de que sus hermanos lo liquiden, porque los hermanos se pelean. No así las hermanas, si quieren después hablamos de por qué no hablo de sororidad. Los hermanos se pelean y se matan, salvo que descubran que matarse no está bueno. Y cuando descubren que matarse no está bueno, viene lo que el Papa Francisco llama la fraternidad madura. Pero la fraternidad elemental es la fraternidad del matarse. La fraternidad madura es la que te permite decir: no está bueno matar a mi hermano. Al revés, porque si mato a mi hermano no consigo nada, porque va a aparecer otro y va a aparecer otro, no consigo nada. Voy a descubrir la falacia profunda que esconde aquella frase que dice: mi libertad termina donde empieza la de los demás, para descubrir que mi libertad solamente puedo ganarla junto con los demás. Bueno, voy a descubrir la profunda sabiduría que había en la primer filósofa, hasta donde tenemos noticias, que habló de fraternidad, que fue Aspasia, la hetaira de Pericles, una mujer, por lo poco que sabemos de ella, fascinante, que dijo: como somos todos adelfos, es decir, hijos del mismo útero, aparentemente estaba hablando de Gaia o de Gea, de la madre tierra, entonces no hay diferencia entre varón y mujer, no hay diferencia entre esclavos y libres, y Aspasia la mataron. Aspasia terminó asesinada. Cuando hubo otro, un tal Yeshua
Ben Yusuf, como se solía decir nuestro querido maestro Dussel, ¿no? Jesús, el hijo de José, que dijo: a nadie llamarás padre en esta tierra, que dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, ni más ni menos, que dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o sea, que el César no es Dios y Dios no es César, que hizo un montón de cosas y que en el grito de la hora nona termina diciendo: Elí, lema sabachthani, ¿no? Padre, Dios mío, no lo llama padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, muchachos, estamos solos acá. Entonces, no hay padre, no hay madre. Frente a esto queda el conflicto y matarnos, el conflicto está siempre presente, o queda madurar y darnos cuenta de que nadie se salva solo y que eso no es una frase linda para pegar en un sticker y llevar en la carpeta, sino que es algo mucho más profundo. Es descubrir que nuestra realización personal depende de la realización del otro. Pero no porque seamos buenitos, sino porque realmente descubrimos que entre egoísmo y altruismo no hay diferencia alguna, porque soy con el otro. Esta es un poco la idea desde dónde pensar la fraternidad, y lo que vengo trabajando ahora es cómo pensar el derecho y el Estado desde la fraternidad a partir de la relectura que hace del M aquí, del tercero, tanto Scanone como Dussel, y desde una visión no ingenua, que es lo que nos plantea la fraternidad. La fraternidad nos pone a resguardo de cualquier visión buenista o ingenua. Sí, no, yo no anoté casi nada porque no me gustó, ¿no? O sea, no, no es que no me gustó, pero es medio. A mí me dio la impresión como una charla de jugando en contra. Está bueno, Luisina, no hace falta que te guste lo que estoy diciendo. Me parece bien, ahora vamos a la charla. La idea entonces en última instancia sería cómo pensar las instituciones sabiendo que el conflicto está ahí, que no hay lugar para ingenuidades, que no hay lugares para ingenuidades como en otro de los textos, y que hoy pensaba dedicarme un poco a eso, pero me fui un poco por otro lado, de la crítica a Habermas o la democracia deliberativa o estas visiones ingenuas que piensan que el diálogo es posible porque creen, frente a lo que plantea la fraternidad, que la comunicación sería ante todo, perdón, que el lenguaje sería ante todo un instrumento de comunicación, cuando la fraternidad lo que nos dice: el lenguaje, como todo, es un instrumento de dominación en primer lugar. Y por lo tanto, de lo que se trata es de construir contrahegemonías que permitan que, a partir de la liberación de los de abajo, se liberen también los de arriba. Cierro diciendo, ya que habíamos hablado del feminismo, una genuina liberación de la mujer, no hay liberación de nosotros sin liberación de la mujer, y la genuina liberación de la mujer implica también la liberación del varón. Bueno, esto es un poco el ABC de lo que ustedes seguramente vienen dando en otros cursos, y creo que la fraternidad plantea esto. Perdón, me excedí, 18 minutos de lo que quería, perdón, pero bueno, nos quedan todavía unos 12 minutos para charlar un poquito, si les parece bien. Buenísimo, Enrique, muchas gracias. Iba a decir algo cortito, pero mejor damos la palabra aquí a los compas y las compas, así pueden participar. Hernán fue el primero que levantó la mano. Buena tarde, no, yo estaba mandando aplausos para la conferencia. Realmente pues felicitar al profesor, magnífica, al doctor, magnífica conferencia. Me conecté 20 minutos lastimosamente tarde, pero lo que escuché fue maravilloso y la conclusión y el cierre me pareció impresionante que hablara desde el otro. Me hizo recordar mucho, mucho a Levinas que se estoy leyendo para el doctorado. Pero no solo es una felicitación, era un aplauso que estaba mandando. Gracias. Bueno, gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Igual te recuerdo que yo no soy usted, no soy doctor, yo soy Enrique nomás. Así que yo soy vos, diríamos en Argentina. Gracias, Hernán. Bueno, Carlos Bracho. Hola Enrique, hola a todos y a todos desde Venezuela. Eh, Fíjate, es una pregunta a partir de cómo pensar el Estado desde la fraternidad, con lo que cierra, ¿no? En el 98, cuando se propone el modelo de Estado venezolano, hoy
vigente, por lo menos constitucionalmente, se plantea un Estado social de derecho y de justicia, es decir, un más allá del Estado de derecho, por un lado. Pero cuando se trata de soportar, digamos, jurídicamente, pero también doctrinalmente, este planteo, Hugo Chávez, quien es el que propone esa figura y la pone a debatir al pueblo, incluso para que vote sobre esa propuesta, la niegue o la apruebe, dice, bueno, la doctrina está en el discurso de Angostura. Y en ese discurso, Bolívar plantea un tipo de modelo de gobierno que él lo define en la suprema felicidad social, que Chávez vuelve a retomar en el plan de gobierno que deja escrito para el periodo de gobierno 2013-2019. Y una de las cosas que Hugo Chávez plantea, y digamos, todo ha indicado que fue de su propia mano, establece unos objetivos históricos para un plan de gobierno. Es decir, algo que va a superar el breve periodo de un gobierno, un periodo constitucional. Y uno de el objetivo que plantea, incluso sometido a burlas, tanto por cierta izquierda como, por supuesto, la variedad de fuerzas conservadoras, pero sobre todo los libertarios venezolanos, es salvar la humanidad, salvar el planeta, que es el quinto objetivo histórico. Eh, Eso ha sido un límite para los gobiernos progresistas, ¿no? Incluso para el mismo bolivarianismo, ¿no? Entendido como plantear un modelo de sociedad, un modelo de Estado, cuando la tradición, digamos, y el papel geopolítico que juega Venezuela, el gran productor y la gran reserva de petróleo del mundo, ¿no? Y por lo cual, bueno, sus pros y sus contras. ¿Cómo pensar un Estado en esta nueva ola progresista, si se puede llamar así, a partir de la fraternidad, por lo menos pensándolo desde estos planteos muy generales para no extender el comentario? Bueno, la pregunta de Carlos en realidad debería ser el inicio de la charla que me encantaría que podamos tener en algún momento a partir justamente de estos presupuestos. Pero una cuestión que me parece muy importante aquí, y retomando a Bolívar, y puntualmente la Carta de Jamaica, más que el discurso, es si nosotros asumimos que somos en relación, y que la relación es anterior a la sustancia, nosotros vamos a asumir que el vínculo entre nuestros estados acrecienta la soberanía en lugar de mermar la soberanía. La visión sustancialista europea plantea que la Unión Europea, para que se consolide, requiere cesión de soberanía por parte de cada estado. Nosotros, en cambio, y cuando yo hablo de la prioridad de la relación sobre la sustancia, no estoy haciendo estoy poniendo en palabras difíciles algo que nuestro pueblo vive espontáneamente. Por eso siempre nuestros pueblos son más proclives a la unidad continental que nuestras dirigencias. Por los intereses, obviamente, pero además porque hay una cuestión de mentalidad. Si nosotros realmente queremos defender, por ejemplo, la Amazonia, no puede defenderla sola Brasil, Colombia, Venezuela, Perú. Si nosotros en el sur queremos defender la soberanía sobre el acuífero guaraní, necesariamente tenemos que estar con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, ¿se entiende? Es decir, si nosotros queremos tener soberanía sanitaria, tendríamos que haber podido producir, si hubiéramos tenido el UNASUR, hubiéramos podido comprar vacunas a mucho mejor precio y haber producido nuestras propias vacunas durante la pandemia. Es decir, si queremos ser soberanos, tenemos que asumir que somos en relación. En este sentido aparece, pero al mismo tiempo también saber que hay conflicto. Saber que seguramente Brasil va a tender a que nosotros seamos la proveedora de materias, pero si el conflicto va a estar, porque somos hermanos.
Pero si no asumimos eso y si no le decimos a los países que quieren que quieren ser padres, ojo que no hay padres acá, vamos a tener conflictos cada vez peores y a esos países les va a ir mal. Estados Unidos, cada vez que no se da cuenta de que somos todos hermanos y quiere ser el papá que le enseña incluso de muy buena leche. Yo he dado clase varias veces en Estados Unidos y me consta, pero me consta porque lo he palpado, la buena fe de buena parte del pueblo norteamericano cuando cree que lleva la democracia, la libertad y los derechos humanos a otros lugares. Y lo creen de verdad, no es que sean unos imperialistas malvados, pero cuando vos decís, ojo, que ustedes no son el papá para decirle a los otros lo que tienen que hacer, el día que se den cuenta, a lo mejor van a dejar de perder guerras como vienen perdiendo desde Corea para acá, que salvo la de Granada no ganaron una sola guerra. ¿Y por qué no la ganan? ¿Porque no tengan armamentos? ¿Porque no tengan poder? No, simplemente porque no se dan cuenta de que son hermanos. Hay una frase maravillosa de una de las filósofas más interesantes del siglo XIX, que fue Flora Tristán, que entre otras inspiró a Marx y demás. Cuando Flora Tristán, en el libro que comentaba Luciano Madoni, que ahora ha recibido una reedición y demás, que es Ineludible Fraternidad, la cápite que pongo en el inicio es una frase de Flora Tristán cuando ella dice, no sabía aún que todos los hombres son hermanos. Obviamente se hablaba de hombres y mujeres, ¿no? Pero es esto, el descubrir que cuando yo tuve una vuelta en Sudáfrica en el 2011 y hablo sé que no te estoy respondiendo directamente, pero sí indirectamente a lo que vos estás planteando, porque es cómo pensar el Estado y cómo pensar la ley a partir de estas realidades. El Estado sudafricano era un Estado que mantenía el apartheid. Mis colegas blancos me contaban que cuando ellos eran chicos, incluso eran gente más grande que yo, con lo cual habían llegado a ser adultos, vivían en permanente terror de que la cocinera los envenene, de que haya un levantamiento y el jardinero les corte la cabeza, de que a partir de Mandela viven mucho mejor. ¿Se entiende? Es decir, hay hacia el concierto internacional el caso de Estados Unidos. Hacia adentro, me parece que el ejemplo de Sudáfrica, como ejemplo fácil, es muy claro. Cuando los blancos descubrieron que eran hermanos de los negros, no es que dijeron vamos a ser hermanos, no, ya lo éramos. Por eso no vivíamos bien, porque no lo reconocíamos. Es decir, el reconocerse como hermanos es lo que permite que todos vivan mejor. Pero, te repito, lo que vos señalás para poder responder da lugar a otra cuestión que después les paso alguna bibliografía que todavía no tengo, algunos artículos que tengo publicados, pero contándoles que ahora vengo trabajando más esta cuestión del munus que del com, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, como faltan 3 minutos y hablamos de Flora Tristán, y yo la amo a Flora Tristán, si quieren les hago una brevísima reseña para quienes no lo han leído y de paso entonces los incito y las incito a que lean su biografía que está subida a internet que se llama Memorias de una paria. Flora Tristán es una chica que nace como hija de un matrimonio, de una relación extramatrimonial del coronel Tristán, hermano del general Pío Tristán, que había sido virrey del Perú y una de las fortunas más grandes de América Latina, y a principios de allá por 1820 tiene entre comillas, un desliz con una aristócrata francesa. Y se muere el tipo. Con lo cual nace Flora, hija de madre soltera, un espanto para la época. Recibe una educación privilegiada, pero claro, no tiene de qué vivir la mamá siendo madre soltera, repudiada por todo el mundo. Entonces Flora, de jovencita, se casa con el dueño de una fábrica de hilados y demás. Y ahí descubre, porque ella empieza a trabajar en la fábrica, trabajando en la fábrica descubre la situación de dominación de los trabajadores. Como esposa de este hombre, ella siente que es violada sistemáticamente por este hombre. Claro, para aquella época que la esposa diga que el marido la violaba no tenía ningún sentido. Y ella se separa, tiene 3 hijos, uno muere, y entonces empieza a ser repudiada por todos, se está muriendo de hambre.
desesperada, viaja hasta Perú para ver si el general Pío Tristán le da aunque sea una ínfima parte de la herencia de su hermano. Y entonces, cuando viaja, cuando hace ese viaje, pasa primero por Cabo Verde, luego por Guyana y ahí descubre la esclavitud de los negros. Cuando llega hasta el Callao y empieza a subir hasta Arequipa, descubre la esclavitud de los indígenas. Y ahí se da cuenta de que la situación de dominación de los trabajadores franceses se monta sobre la explotación de los esclavos negros e indígenas. Y cuando vuelve a Francia, y ahí es donde dice, no sabía yo entonces que todos los hombres son hermanos. Pero su desesperación se produce cuando vuelve a Francia y le dice a los trabajadores, oiga, que ustedes no se pueden independizar si no se independizan las mujeres, los negros y los indios. Y los trabajadores no la entienden. Y ella cree que entonces va a ser entendida por las mujeres. Y las mujeres tampoco. Le dicen, ¿qué tenemos que ver nosotras con esos africanos, con esos indios? En esto se monta la estructura de dominación. En hacernos o en ocultarnos permanentemente el carácter fraterno. Por eso solamente puede haber emancipación si descubrimos, o mejor, más que emancipación, liberación, si descubrimos realmente este carácter fraterno que no rehúye al conflicto, que implica el conflicto. A diferencia de la sororidad, que no hay ejemplos de hermanas que se hayan matado y fundado ciudades, ¿no? Por eso hablo de fraternidad y no de sororidad, entre otras cosas. Bueno, ahora sí, ya son las 8, así que Luciano, no sé si querés cerrar la charla de hoy. Luciano o Nadia, Dale, la cierro yo. Enrique Luciano avisó que estaba en sus tareas de paternidad, de crianza, así es que bueno, como dicen aquí en el chat, Enrique, una clase magistral, como siempre, te agradecemos mucho y simplemente me quedaba pensando en esto, ¿no? También qué vapuleada y sobre todo en este último tiempo, ¿no? La palabra libertad, ¿no? La categoría de libertad y como también, bueno, grandes como Dussel, vos lo mencionabas también en la política de liberación, ¿no? Cómo la intentan recuperar justamente desde estos marcos, ¿no? Institucionales, desde el Estado, en donde, bueno, eh, partiendo de esta mentira, ¿no? Originaria que no quedamos igual ante nuestra libertad cuando hay un otro, ¿no? Entonces, bueno, me quedaba pensando en eso, en los nexos, y bueno, nada, la recuperación del otro, como decía Hernán, nada, Levinas, el maestro Escanone, como muchos y muchas lo han trabajado, la misma Alcira, ¿no? También desde las otras culturas. Así es que bueno, es un excelente panorama para ir tomando esas pistas en tu clase de lo que ya venimos trabajando y hacer, ¿no? Como una base de pensamiento que permita a cada quien seguir construyendo desde sus marcos categóricos. Así es que bueno, les agradecemos a todos y seguramente luego, Enrique, te iremos compartiendo los comentarios que nos van a ir llegando. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes de cada uno y cada uno de ustedes. Seguimos en contacto. Chao, Un chao. abrazo. Muchas Chao, gracias, compa, que maestro. esté bien. Gracias. Gracias, gracias. Te esperamos por Rosario. Voy el 7 por Rosario. Ahora Ya por me- privado. Gracias. Ya me habían cimentado. Ah, buenísimo. Voy. Chao, chao. Pero chao. dale. Chao, chao, muchas Placer, gracias. un placer. Un placer, Enrique. Chao. Gracias. Miguel Ángel. Chao, chao.